Muy bien, momento de meternos en política internacional. En este caso vamos a hablar lo que va a ser la cumbre del Mercosur con Héctor Bernardo, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, expectantes, a ver, ¿qué va a pasar en esta cumbre del Mercosur? Que imagino que uno de los temas que van a estar charlando es lo que hablamos la columna pasada, este ingreso a este convenio entre el Mercosur y la Unión Europea. Es el tema. Es el tema principal, el ingreso del Mercosur, el convenio del Mercosur con la Unión Europea. Tratar, Macri, una vez más, de alentar este acuerdo que en las condiciones que se están dando sería desastroso. ¿Es el principal vocero, digo, no el principal vocero Macri de querer llevar esto adelante? Es el principal vocero junto con Bolsonaro, pero el que principalmente está empujando este acuerdo desde hace mucho tiempo es Macri, y es quien ha impulsado también las presiones para que todos los países que integran el Mercosur, recordemos, Mercosur está integrado por Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, también Venezuela suspendida indefinidamente por estos gobiernos, aplicando una medida anticonstitucional, se podría decir, que no está dentro de las reglamentaciones del organismo, pero que bueno, la suspendieron indefinidente. ¿En qué año y eso fue suspendido hace, no me acuerdo, o sea, durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue creo que 2016, cuando Macri y en ese momento Temer, después del golpe de Estado, impulsaron la suspensión de Venezuela. ¿Qué otros temas se van a tratar, además de el acuerdo macro con Mercosur? Seguirá tratando los convenios que hay entre cada uno de los países. Seguramente habrá reuniones, además de las reuniones generales, habrá reuniones bilaterales entre los distintos presidentes. Cuando llegan a una reunión, los presidentes aprovechan y hacen una serie de reuniones bilaterales, tomándose un rato de cada encuentro. Lo importante también es señalar que va a haber una cumbre de los pueblos paralela a la cumbre del Mercosur, una cumbre organizada por la CTA, entre otras organizaciones, que va a ser una especie de contracumbre. Vuelve a reeditar las experiencias de la contracumbre. Durante los 90, con los gobiernos neoliberales, se realizaban las contracumbres paralelas a las cumbres del Mercosur. Durante el 2000, cuando había presidentes que representaban más los intereses de los pueblos, comenzaron a hacerse cumbres institucionalizadas. Paralelamente, un día antes de la cumbre del Mercosur, se hacía la cumbre social. En esa cumbre social, las organizaciones políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos, distintos organismos discutían en cada una de sus áreas, hacían un documento y al día siguiente se lo entregaban a los presidentes para que sea discutido en ese marco. ¿Cuál es la agenda de la cumbre hoy de los pueblos? La cumbre de los pueblos va a tratar, entre otras cosas, el ingreso del Mercosur, o este acuerdo también Mercosur-Unión Europea. Se va a dividir nuevamente en secciones, en áreas de trabajo, salud, educación. El trabajo sabemos que es uno de los principales problemas que tiene la región desde que los gobiernos neoliberales se han instalado fuertemente. Ahora, también digo, yo me acuerdo de la gran contracumbre, la cumbre que se hizo respecto del ALCA, la contracumbre con Chávez, con Maradona en su momento, lo que fue como la más grande que todos recordamos. Había un paralelismo entre lo que se estaba diciendo en la cumbre oficial y lo que se estaba diciendo en esta contracumbre. Digo, en la cumbre oficial estaba Bush intentando que entremos al ALCA y los gobiernos más populares diciendo no. Digo, con Néstor Kirchner, con Chávez, Lula diciendo no vamos a entrar. Acá es todo lo contrario. Digo, acá va a haber una contracumbre diciendo no queremos formar parte y una cumbre con Macri a la cabeza diciendo tenemos que formar parte de este acuerdo. Se vuelve a la lógica de los 90. Otra vez los gobiernos neoliberales yendo en contra de los intereses de los pueblos y otra vez los pueblos saliendo a la calle para protestar en contra de estas medidas arbitrarias, porque, como vos bien señalabas, el acuerdo Mercosur-Unión Europea no sería un mal acuerdo si se hace en otras condiciones. Claro. Pero en las condiciones en que se está planteando, en las condiciones en las que Macri ha decidido negociar y ceder a cada una de las presiones que pusieron los países europeos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay quedan muy desbalanceados en este Ahora, acuerdo. vos con tu conocimiento de política internacional, ¿cómo te imaginás esta cumbre? Macri sentándose con todos los puntos y diciendo, a ver, ¿qué nos conviene? O sentándose Macri diciendo, muchachos, hay que cerrar en esto, hay que arreglar esto, hay que arreglar esto. En realidad, muchas veces estas cumbres llegan con las discusiones cerradas.
Las discusiones se están dando en las cancillerías, se están dando en reuniones paralelas a la cumbre, y cuando se sientan ya es el último empujón. Ya se sabe quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo. Se va a firmar el documento, digamos. Tal cual. Se hace una especie de acting en algunos momentos, haciendo discursos muy pomposos, señalando, bueno, qué bueno para nuestra región este acuerdo, se aplaude, se abrazan, se besan y pero los acuerdos ya están todos arreglados de antemano. Si se decidió que se va a firmar, ya todo está cocinado. La última, ¿dónde es que se va a realizar la cumbre oficial del Mercosur y dónde se van a realizar la contracumbre? Las dos cumbres se realizan en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ahora, quien no forma parte del Mercosur, pero quiere entrar al Mercosur, es Bolivia y es Evo Morales a la cabeza. En un rato nos vas a estar contando sobre la visita de Evo Morales y sobre esta elección que va a haber en Bolivia, ¿sí? Así será. Nos queda muchísima información para compartir con vos y decíamos hoy, la cumbre del Mercosur tiene un tema también que deberá ser tratado, por lo menos uno espera que traten, que es la incorporación de Bolivia. Va a estar visitando Evo Morales nuestro país y Héctor Bernardo te lo cuenta. ¿Cómo va a ser esta visita de Evo Morales? Bueno, primero va a participar de la cumbre. En la cumbre no tiene voto, no tiene voz tampoco por ser un integrante que todavía no es integrante completo del Mercosur. Ah, pero va a participar de la cumbre oficial. Va a participar de la cumbre, va a estar en la cumbre, pero no va a poder votar si el Mercosur... ¿Y por qué no figura como completo? Realmente son las tensiones políticas que ha habido entre los distintos gobiernos. Llevó mucho tiempo, mucha discusión que Venezuela pudiera ingresar al Mercosur. Cuando por fin los parlamentos de los distintos estados aprobaron, porque eso es uno de los requisitos que tienen que tener, los parlamentos de los distintos estados que componen el Mercosur tienen que aprobar la incorporación de un nuevo socio. Cuando aprobaron la incorporación de Venezuela, en un contexto muy particular de Paraguay, que era quien ponía la traba en ese momento para que no entre Venezuela, después, bueno, estuvo muy poco tiempo y vino toda esta hecatombe que hizo también que Macri a la cabeza, con Temer, como decíamos hoy, terminan expulsando, suspendiendo en realidad a ese país del Mercosur. Hay que decir una información importante, digamos, el Mercosur es el mercado común, es como el espacio, digamos, construido para que se intercambien productos, servicios, y Bolivia tiene muchísimo que aportar a un mercado común latinoamericano, sobre todo el litio. Además, bueno, lo que tenemos que entender es que hoy el mundo se presenta de tal manera que uno no se puede enfrentar a las negociaciones de manera individual. Claro. Argentina ir de manera individual a negociar con Estados Unidos, Argentina ir de manera individual a negociar con la Unión Europea, a negociar con los grandes bloques que se están formando en cada uno de los rincones del mundo, sino que hay que negociar abroquelados, hay que negociar en conjuntos y ver desde ahí qué puede rescatar cada país para defensa de sus intereses, para defensa de sus pueblos, y también ver qué puede ceder en esos casos. Siempre hay una negociación, pero tiene que ser cuidando los intereses y la defensa de los pueblos. Hoy hablaban de Malvinas, de la plataforma marítima, que es la que determina la plataforma. Evo Morales, además de la visita por el tema de Mercosur, viene en el marco de una campaña electoral. ¿Cómo está esa situación? La campaña electoral de Evo sufrió distintos traspiés. En algún momento no querían permitir que Evo vuelva a postularse a una reelección. Hubo un voto que en un referéndum del año pasado que sabemos que estuvo viciado porque se hizo una campaña sucia, le inventaron a Evo un hijo que decían que no era reconocido cuando en realidad ni siquiera era hijo de él. Toda una campaña sucia que después, el caso Zapata se lo conoce como tal, y hay un documental muy interesante, El Cártel de la Mentira, que cuenta ese caso. Ensuciaron ahí la figura. Después Evo igual consiguió la autorización a través de la Corte Suprema y la Corte Electoral para poder postularse. Hoy la campaña está muy pareja. Evo
está muy pareja. Evo lleva una ventaja importante, pero está difícil que gane en primera vuelta. ¿Pero quién está al lado? ¿Quién compite? El expresidente Mesa es quien se estaría posicionando segundo. Es un presidente mucho más allegado a los intereses de Estados Unidos en la región, mucho más allegado a la simpatía de Macri, de Bolsonaro. Lo que también va a variar si Bolivia entra o no al Mercosur definitivamente son los resultados de las elecciones de octubre, tanto en Argentina como en Bolivia y en Uruguay. ¿Por qué se da en América Latina estas discusiones de dos modelos? Digo, no hay una tercera posición, ¿no? Como que siempre está la izquierda, los grupos más focalizados en populares, claro, y la derecha, digo, porque pasa en Venezuela, pasa acá en Argentina, digo, con elecciones, pasa en Brasil, está pasando en Bolivia. ¿Por qué siempre? En realidad yo creo que hay más más modelos y más posiciones en discusión, digamos. La posición de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua, tal vez no es la misma que la de Argentina con Néstor y Cristina Kirchner, la de Uruguay, la de Brasil con Lula incluso. Eran posiciones distintas, pero habían encontrado un equilibrio, habían encontrado el camino para decir, bueno, en base a los intereses de nuestros pueblos, vamos a ir caminando juntos, avanzando como podamos en cada uno de los aspectos que tenemos nuestros intereses. Chávez quería ir más a fondo, Lula ponía un poco el freno de mano, Néstor negociaba. Había todo ahí un equipo que trataba de regular los tiempos. La derecha neoliberal tiene un único proyecto: responder a los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la región y a los intereses de las grandes corporaciones que están instaladas principalmente en Estados Unidos y también en Europa. Por eso el proyecto neoliberal de la derecha es más fácil de aglutinarlo. Tienen un director técnico que está en la Casa Blanca y que les dice qué hacer. Muy bien. Muchas gracias, Héctor, por haber venido. No, por favor.